De las fuentes de energía naturales antiguas, como el viento, el sol y el agua, la única que permaneció en los sistemas eléctricos a mediados del siglo XX fue la gran hidroeléctrica, la hidroeléctrica de embalse. El Centro de Posgrados en Ingeniería de la Universidad de Montevideo y Ventus presentan Podcast Energético, un contenido instructivo que permite ahondar en el conocimiento de las energías y su gestión, creado para todo público. Episodio 2, segunda parte. Óscar Ferreño, director de Relaciones Internacionales y Regulación en Ventus, especialista en energías renovables y docente en eficiencia energética de CPI, nos habla sobre historia de los mercados energéticos después de la electricidad. El sistema eléctrico tiene esa característica que casi es única, que en cada instante lo que se genera tiene que ser igual a lo que se consume, a lo que se demanda. La demanda es como la carga que va llevando el sistema, hay que abastecerla con generación. Entonces lo que se dice es se va despachando la carga, se va usando instante a instante cuál es la carga de generación que se precisa para abastecer la demanda. El nombre técnico es despacho de carga, podría ser el centro de control del sistema eléctrico, pero cada sistema eléctrico tiene que tener ese centro de control. Obviamente, yo digo, esto tiene que ser igual instante a instante. Instante a instante hay automatismos que van regulando eso, pero la previsión para las próximas horas, para los días siguientes, tiene que ser realizada con precisión por el ser humano y capaz que hoy se puede hacer con inteligencia artificial. Bueno, pero esa tarea es lo que se conoce como despacho de carga. De las fuentes de energía naturales antiguas, como el viento, el sol y el agua, la única que permaneció en los sistemas eléctricos a mediados del siglo XX fue la gran hidroeléctrica, la hidroeléctrica de embalse. Justamente por esa característica que tiene de que en los embalses se guarda la energía, es el almacén de energía. O sea, un embalse se transforma perfectamente como un depósito donde está la energía y la puede usar en el momento que la precise. El despachante de carga da la orden de abrir válvulas para que pase agua y produzca más o menos potencia para equilibrar a la demanda. El hecho de que a mediados del siglo pasado prácticamente los sistemas energéticos funcionaban solamente con combustibles fósiles y que los combustibles fósiles no están distribuidos uniformemente en el mundo, empezó a crear problemas geopolíticos. Es muy conocido el problema de la crisis entre los países árabes y Israel, el hecho de la OPEP que empezó a regular la salida del petróleo. El petróleo es una sustancia natural que está proveniente en la tierra, es muy abundante porque construirla llevó varios millones de años, la naturaleza llevó varios millones de años. Si uno tiene la forma de extraerla, el costo que tiene, el costo de extracción, es mínimo en referencia a lo que es el costo energético. Entonces, el precio del petróleo o el precio del combustible fósil es algo que se puede manejar a voluntad y eso se usa como problemas geopolíticos. O sea, el que es dueño de eso tiene esa ventaja. De hecho, Estados Unidos durante la mitad del siglo pasado dejó de consumir su propio petróleo y empezó a comprar petróleo de otros países y a rellenar los pozos que había utilizado, porque era una forma de almacenar la energía. Bueno, esos son los problemas geopolíticos que causó el uso abusivo de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos y que creó a fines del siglo pasado, en el último cuarto del siglo pasado, un renacer de las energías renovables no convencionales. Ya sobre fines del siglo pasado, yo te diría que allá por los años 1990 y algo, se descubrió casi accidentalmente que el hecho de estar consumiendo combustibles fósiles estaba cambiando la proporción de anhídrido carbónico en la atmósfera. Esto a veces no es fácil de comprender, es lo que conocemos como el cambio climático. En realidad lo que ocurre es que la Tierra recibe la radiación del Sol y la atmósfera es bastante transparente de la radiación del Sol. Entonces esta casi llega en su totalidad a la superficie de la Tierra. En la superficie de la Tierra, esa energía que manda el Sol se convierte en calor, en energía térmica.
Bueno, por razones de equilibrio, la energía que recibe la Tierra la tiene que devolver, y como se convirtió en calor, la va a devolver en forma de rayos infrarrojos, que son los rayos, la radiación que transmite el calor. Resulta que la atmósfera, que es transparente a la radiación completa del Sol, es opaca a los rayos infrarrojos. Y entonces eso es como que pusiéramos una frazada, un escudo térmico, un abrigo al planeta. Eso es beneficioso. Si no fuera por eso, las noches serían sumamente frías, como ocurre en los desiertos, que no hay nubes y de noche se convierte en algo muy frío, y como ocurre en la Luna, por ejemplo, que la diferencia de temperatura entre el día y la noche son abrumadoras. Entonces, eso es bueno, el efecto invernadero. Gracias a eso se desarrolló la vida tal como la conocemos hoy. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que estamos cambiando la composición de la atmósfera, y al cambiar la composición de la atmósfera estamos cambiando el punto de equilibrio. Como estamos aumentando el CO2, está aumentando esa opacidad de la atmósfera hacia el calor, entonces el punto de equilibrio va a estar unos grados más arriba. Entonces no se trata de volver a lo que era el mundo millones de años atrás, sino tratar de conservar el punto de equilibrio donde se desarrolló la civilización humana. Ahora, hay muchos gases de efecto invernadero. Más importante es el vapor de agua, las nubes, pero ya estaban, es natural. Hay otros efectos, pero el CO2 es lo que ha cambiado. Antes de la revolución industrial, si bien era muy poquito los números que voy a decir, la proporción de CO2 era del orden de 220 partes por millón. Hoy, 300 años después, estamos en 420 y está aumentando a razón de 2 o 3 partes por año. No es constante, ¿eh? Como la Tierra tiene más superficie terrestre en el hemisferio norte, hay oscilaciones a lo largo del año de la cantidad de partes por millón de CO2. Están en el orden entre 6 y 8 partes por millón. Pero lo que ocurre es que año a año están subiendo a razón de 2. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, la Tierra tenía 300 y pocas partes por millón de CO2. Entonces, ese es el cambio que se descubrió en los años 90 y que evidencia una cosa, que si no queremos cambiar ese equilibrio hay que empezar a abandonar los combustibles fósiles. Como el sistema eléctrico es responsable de la emisión de más del 50% de emisiones de CO2, ahí fue necesario empezar a descarbonizar, lo que se llama descarbonizar el sistema eléctrico. Y eso le dio un nuevo impulso a las energías renovables no convencionales. Por eso la eólica y la fotovoltaica, que es una forma moderna de obtener energía del sol directa, están tan de moda y son tan buenas, porque están uniformemente distribuidas en la Tierra, prácticamente no hay problemas geopolíticos en cuanto al sol y al viento, y si bien son de baja densidad, son muy abundantes cuando hablamos de grandes superficies. Si la civilización humana seguramente no pueda vivir sin los sistemas eléctricos, sin los sistemas energéticos, y la energía renovable no convencional no es almacenable, hay que conseguir algo que sea parecido a los combustibles fósiles, que no aumente la proporción de CO2 en el medio ambiente, y eso es lo que se llaman combustibles sintéticos o combustibles artificiales. Es como hacer un petróleo o un carbón artificial, de tal forma que cuando lo usemos, lo quememos, sus emisiones no aumenten el contenido de CO2 de la atmósfera. Eso les llaman también los e-fuels o combustibles eléctricos, combustibles para el sistema eléctrico. Pero a eso me refiero cuando hablo de necesidad de hacer un petróleo o un combustible fósil artificial, que sea neutro en cuanto a las emisiones de CO2 con el medio ambiente. Los combustibles fósiles son hidrocarburos. Entonces, el carburo es una mezcla de hidrógeno con carbón, con átomos de carbón. Si uno mira la composición energética del hidrocarburo y de los elementos por separados, vamos a ver como que el hidrógeno es el que pone la energía, el que pone el poder calorífico. De hecho, el hidrógeno tiene, en relación a la masa, 3 veces más poder calorífico que el petróleo. Y el carbón es el que pone el envase. El carbón es el que hace que las moléculas o los átomos de hidrógeno se unan al carbón, se peguen y le dé
densidad. Si tenemos una molécula de un hidrocarburo que tiene un solo carbón o 2 carbones, tenemos un gas. Si ponemos 4 carbones ya empezamos a tener líquido y con más carbones empezamos a tener sólido. Entonces a mí me gusta decir que en los hidrocarburos el que pone la energía es el hidrógeno y el que pone el envase, el contenido, el que lo contiene, es el carbón. Entonces ¿hay que usar el carbón para hacer eso? Bueno, hay otras soluciones. Un combustible artificial es el amoníaco, que es la mezcla, la unión de carbonos de átomos de hidrógeno con átomos de nitrógeno. El nitrógeno es lo más abundante del aire, el NH3 es el amoníaco y ese es un combustible. No es tan bueno, tan eficiente como el petróleo, porque tiene menor densidad energética que el petróleo, pero es una alternativa. Lo que tiene que es irritante. Y la otra solución es hacer una gasolina artificial donde el carbón de la gasolina sea tomado del propio aire, que sea entonces neutro con el aire. Lo sacamos del aire, lo quemamos y al quemarlo lo devolvemos, entonces no estamos cambiando el balance de CO2. Eso es el proyecto que se está por hacer en Uruguay, el proyecto GIF, que va a ser una gasolina artificial tomando anhídrido carbónico extraído de plantas de biomasa, de plantas de celulosa, o sea, los árboles captan el carbón del medio ambiente y después cuando procesamos lo unimos al hidrógeno y ese hidrógeno, ese hidrocarburo nuevo es neutro con el medio ambiente. ¿Y de dónde sale el hidrógeno? Bueno, actualmente el hidrógeno sale del petróleo, pero ahí estamos de vuelta en lo mismo. Entonces, lo que le llamamos hidrógeno verde, que es hidrógeno neutro con el medio ambiente, es hidrógeno obtenido directamente de la descomposición del agua. Y eso se puede lograr mediante lo que se llama electrólisis, que consiste en hacer circular corriente por el agua y damos una cierta cantidad de energía que separa los átomos de hidrógeno de los átomos de oxígeno. Tendremos hidrógeno y oxígeno. El oxígeno podemos usarlo para otros medios, pero el hidrógeno lo usamos para producir esos hidrocarburos o ese amoníaco artificial, y ahí tendríamos combustibles limpios. Cuando los quemamos, esa energía eléctrica que se inyectó a la molécula de agua para separarla, la volvemos a recuperar. Obviamente no la recuperamos al 100%. Estos procesos tienen eficiencia del orden del 60%, pero es la forma de combatir el cambio climático, de combatir el desequilibrio de temperatura a causa del exceso de CO2 en la atmósfera. Tiempo después, unos 100 años después, además del carbón, se empezó a usar el petróleo, otro combustible fósil que también tenía la concentración de energía en forma de energía química y era mucho más fácil de transportar incluso que el carbón. Entonces eso aumentó la revolución industrial. Tal vez 100 años después todavía aparece el dominio por parte del ser humano de los fenómenos eléctricos, que se venían conociendo de antes, pero ahora se lo utilizan para transportar energía. La energía con la máquina de vapor o también con un molino de agua o un molino de viento se podía producir energía mecánica. Esa energía mecánica se transformaba en electricidad y se la podía llevar al lugar donde fuera necesario para realizar la labor, el trabajo. Este sistema eléctrico que con el tiempo se convirtió capaz que en la máquina más importante desarrollada más importante y más compleja desarrollada por el ser humano, y que si pensamos hoy sería imposible concebir nuestra civilización actual sin los sistemas eléctricos, tiene una característica, y es una característica fundamental, es que dentro del circuito eléctrico no se puede almacenar energía. Entonces, instante a instante, cada vez que uno va a hacer uso de energía de ese sistema eléctrico, extraer, del otro lado tiene que haber alguien que esté suministrando esa energía, esa potencia, digamos. Y esto lleva a la necesidad de que este sistema sea administrado, yo le llamaría un director de orquesta, pero el nombre correcto es el despacho de carga, que es el que debe ir solicitando las unidades de generación que vayan entregando energía para mantener igualada la demanda con la energía. Y no es hora a hora, es instante a instante, segundo a segundo tiene que estar ese
ese equilibrio. Entonces eso lleva a la necesidad de que esas fuentes de generación tienen que ser gestionables, o sea, tienen que respetar esa orden del despacho de carga. Y eso hizo desaparecer a las fuentes antiguas como la eólica y como el agua de pequeñas represas, o como el sol directamente, porque no eran gestionables. Y entonces fueron desapareciendo poco a poco de los mercados eléctricos. Yo te diría que a mediados del siglo XX, la energía, lo que hoy llamamos energía renovable no convencional, que ya existía desde tiempo atrás, fue desapareciendo de los sistemas. El hecho de que estas fuentes renovables no convencionales, lo que hoy llamamos fuentes renovables no convencionales, desaparecieran del sistema eléctrico porque no eran gestionables, hizo que prácticamente todo el sistema eléctrico a mediados del siglo XX se alimentara de fuentes fósiles, que son las verdaderamente gestionables o fácilmente gestionables. Las máquinas térmicas, alimentadas por combustibles líquidos, por carbón o por gas natural. Hoy en día, más del 80% de la generación eléctrica proviene de fuentes fósiles. En China, por ejemplo, es casi todo a base de carbón. En países, Europa, lo vimos hasta hace poco, se alimentaba fundamentalmente de gas natural. Pero es que el yacimiento de gas natural es como el almacén donde está la energía. Uno pincha ese almacén y mediante una tubería lleva la energía al lugar donde la quiere generar. Entonces esa máquina responde perfectamente a la orden del despacho de carga y produce cuando es necesario para abastecer la demanda. Gracias por llegar hasta acá. Escuchaste Podcast Energético. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Si crees que este contenido puede ser de interés, te invitamos a compartirlo. Producción, Centro de Posgrados en Ingeniería. Edición, Departamento de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Energías en cápsulas, creadas para todo público.